Saludos cordiales. A continuación, nosotros les hablaremos sobre los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de alto peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, llamados nucleótidos, a partir de los respectivos químicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos junto por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. Según la estructura química, los ácidos nucleicos se catalogan en ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que se hallan residiendo en el núcleo celular y ciertos organelos, y en ácido ribonucleico, ARN, que trabajan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están compuestos por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por un conjunto fosfato. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Se diferencian por la sacarosa. Se llaman desoxirribosa y ribosa, respectivamente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas, que tienen dentro adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la composición de las cadenas. En el ADN va a ser una cadena 2 y en el ARN es una cadena 5. El hallazgo de los ácidos nucleicos se debería a Meister, el cual, haciendo un trabajo con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje alto de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un inicio nucleína, por hallarse en el núcleo. Años después, se fragmentó esta nucleína y se preparó un elemento proteico y un conjunto prostético. Este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. En los años 30, Cosell verificó que tenía una composición bastante compleja y en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la composición tridimensional de uno de dichos ácidos, precisamente el ácido desoxirribonucleico. Las funcionalidades del ADN y el ARN en la célula. Los ácidos nucleicos son macromoléculas compuestas de unidades denominadas nucleótidos. Hay dos en forma natural: el ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN. El ADN es el material genético de los seres vivos, a partir de las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como nosotros. Ciertos virus utilizan el ARN, no el ADN. Este ARN es utilizado como su material genético, pero técnicamente no se piensan vivos, ya que tienen la posibilidad de reproducirse en el apoyo de un hospedadero. Nucleótidos. El ADN y el ARN son polímeros. En el caso del ADN, suelen ser polímeros muy largos y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótido. Poli significa muchos. Cada nucleótido se compone de tres partes: una estructura anular que contiene nitrógeno, eh, llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una posición central en el nucleótido. La base se conecta a uno de sus carbonos y el grupo o grupos fosfato a otro. Vamos a ver cada parte de un nucleótido a su vez. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son unas moléculas orgánicas basadas en carbono, compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Cada nucleótido en el ADN contiene una de 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen dos anillos de carbono y de nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de ARN también pueden contener unas bases de adenina, guanina y citosina,
pero tienen otra base tipo de pirimidina llamada uracilo en lugar de la timina. Características del ADN. En el ácido desoxirribonucleico o ADN, las cadenas se encuentran en una doble hélice, una estructura en la que dos cadenas se emparejan entre sí. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se llama esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas se extienden hacia el interior en parejas como los peldaños en una escalera, y las bases de un par se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Características del ARN. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Aquí veremos los 4 tipos principales de ARN: el ARN mensajero, el ARNR, que es del ribosomal, y el ARN de transferencia, y los ARN regulatorios. Características del ADN y ARN. Función del ADN, repositorio de información genética. Función del ARN, involucrado en la síntesis de proteínas y la regulación genética, portador de la información genética en algunos virus. Azúcar del ADN, desoxirribosa. Azúcar de la ARN, ribosa. Estructura del ADN, hélice doble. Estructura del ARN, generalmente monocatenario. Bases del ADN, citosina, timina, adenina, guanina. Bases del ARN, citosina, uracilo, adenina y guanina. Como observaciones de este estudio, se determinó lo siguiente. Se pudo observar en la estructura del ADN que se compone por 2 cadenas, compuestas por nucleótidos, y cada nucleótido compuesto por un azúcar, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Con respecto a la ARN, es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleicos. Cada uno de estos está formado por 4 bases. A diferencia del ADN, solo cambia en el uracilo. Tendría la adenina, la citosina, el uracilo y la guanina, una molécula de ribosoma y un grupo fosfato. Agradecemos la atención prestada a este nuevo video. Muchas gracias.